Hola, ¿qué tal? Bueno, me dieron ganas de comparar a los autores existencialistas eh, entre sí como para que haya una idea general, un poco superficial, de esta corriente, de las corrientes filosóficas más conocidas, por lo menos de la época contemporánea de la filosofía. Empezó con Kierkegaard años atrás, o sea, creo que o sea, siglo XIX, pero el auge ocurre en el siglo XX, es decir, el siglo pasado, sobre todo con autores franceses de las épocas de la posguerra y también de la entreguerras. Por eso hay una concepción de que son filosofías las filosofías de la existencia, que reflexionan sobre la existencia humana, son filosofías de entreguerra y nacen en general en un contexto de incertidumbre donde los pensadores, o sea, los filósofos, la gente que estudia, la gente que tiene ganas de vivir, de pensar, o por ahí no tiene ganas, pero tiene, o sea, es lo que le nace, empiezan a reflexionar en ese contexto marcado por violencia e incertidumbre. Vamos a hacer lineamientos generales de todas las filosofías de la existencia y después hablamos de autores en particular. Empezaron con Kierkegaard, pero Kierkegaard siglo XIX creo, o un poco antes incluso, pero su auge es en el siglo XX. Pone énfasis en la existencia concreta, en la existencia concreta del ser humano, las posibilidades de esta existencia, posibilidades que son dadas a partir de una indeterminación, es decir, que no estamos determinados, que no venimos realmente a nada en el mundo, que no tenemos una esencia. Y bueno, esto tiene que ver con la libertad, que también se relaciona con el concepto de la angustia, que también se relaciona con una salida singular, que tiene mucho que ver con la autenticidad, con lo propio de uno al darse cuenta de que es libre y de que es responsable. Sartre, por ejemplo, que era uno de los filósofos existencialistas, pero más de la posguerra, o sea, más cercanos a nosotros, que era también parte de lo que es el movimiento del existencialismo ateo, que ese es el existencialismo del siglo pasado, tiene que ver con eso, mientras que el de Kierkegaard, que era el original, era cristiano, era un existencialismo que le daba una vuelta de tuerca religiosa que tenía que ver con la fe. En cambio, los existencialistas franceses del siglo pasado eran más humanistas, o sea que el secreto o el centro de la cuestión está dada en el humano, el individuo concreto, cada uno singular, y la salida es singular, la salida es buscar la autenticidad, de construirse la esencia. Bueno, lo primero es que plantean que a diferencia de los objetos, por ejemplo, nosotros no venimos con ningún motivo previo. El ejemplo más claro es una silla, por ejemplo, existe en el mundo y esa existencia, primero que nada, no tiene conciencia de sí porque es un objeto, no es un humano. Y segundo, ya de por sí tiene un motivo para existir. Existe para que la gente se siente encima de ella. O sea que la esencia de la silla, su función, su fin, eh, ya existe antes de que la silla misma exista. Construís la silla, pero porque ya sabías de antemano que necesitabas crear un objeto para que la gente se pueda sentar. A diferencia de esto, el ser humano nace, existe y no viene con ninguna función, ningún fin. El mundo es indiferente a que nosotros existamos. Cuando digo nosotros, hablo de cada uno en singular. O sea, realmente ninguno de nosotros le chupamos un huevo al mundo. O sea, no venimos para dar ninguna cosa. O sea, después uno puede pensar que sí. Por eso la filosofía lo que tiene es que es abierta a que la tomes o que no. Pero los existencialistas plantean, y Sartre plantea en su frase la existencia precede a la esencia, es que nosotros existimos sin nada atrás, sin ninguna determinación, sin ninguna predeterminación, sin ningún guión. Y nosotros tenemos que construirnos nuestra esencia, nuestro fin de existir. Existimos y después nos creamos una esencia nosotros. Somos libres de crear nuestra propia esencia. Esto es lo que después todos los existencialistas van a acordar con que esta libertad de existir sin ninguna determinación, sin ninguna obligación, podríamos decir, es muy angustiante porque implica que somos completamente responsables de lo que pase en nuestra vida y que la podemos cagar en cualquier momento. También el existencialismo como desde un lado bien eh, filosófico, ontológico, o sea, en tanto estudio del ser, lo que viene a plantear como reacción o como crítica es que
todas las filosofías anteriores, como el idealismo, el racionalismo, todas filosofías que planteaban una existencia racional del ser humano, donde había un fin, donde había un camino, tal vez como decía Hegel, hacia la libertad, o hacia, o como decía Platón, hacia el amor, o sea, como que siempre había un camino más o menos de toda la humanidad. Las filosofías de la existencia plantean, cuestionan los grandes sistemas filosóficos que explicaban o buscaban explicar la totalidad del ser, que buscaban nombrarlo todo, categorizarlo todo, y lo que hace el existencialismo es decir, no, acá no hay ninguna determinación, cada humano es diferente, no somos una humanidad que avanza hacia un gran saber, hacia la libertad, hacia el amor, hacia la verdad, sino que cada experiencia singular, cada contexto en particular es único y por lo tanto la esencia va a ser de cada uno y la va a construir cada uno de manera personal, en base a lo que hagan de uno. Creo que también hay una frase de Sartre que dice, somos los que hacemos con lo que hicieron de nosotros. O sea que al fin y al cabo no somos solamente producto de cosas malas que nos pasaron o cosas buenas o nuestra crianza, sino que realmente nuestra esencia, nuestro ser va a ser al final siempre un resultado de una decisión, de una responsabilidad, de una libertad propia. O sea que nosotros lo que vamos a hacer, lo que somos o lo que seremos, siempre va a ser a partir de lo que hagamos nosotros con lo que ya se hizo de nosotros. Con todo lo que nos pasó, todavía eso no somos, no estamos determinados. De nuevo, hay una libertad que algunos podrán pensar que es angustiante, pero es muy liberadora. O sea, hay traumas que realmente son muy difíciles de superar y uno vive sintiéndose completamente determinado por esa cosa mala que le pasó, pero en realidad nuestro ser todavía no llegó en todo caso. Nuestro ser lo vamos a construir a partir de hacer algo nuevo, auténtico, con eso que hicieron de nosotros. Las filosofías existencialistas francesas de entreguerras y de posguerra lo que hacen es empezar a desarrollar ideas, estos pensadores como Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel, después más adelante Camus, pero lo voy a usar en otro video porque él no se llama a sí mismo existencialista, desarrollan ideas en el contexto de crisis social, política, cultural, como lo fueron las dos guerras mundiales, y reflexionan ante, ante este encuentro con incertidumbre, con violencia, reflexionan sobre la existencia, qué rol o qué papel juega cada uno individualmente o de manera concreta en su vida, inmersos en un contexto terrorífico, que es infernal para pensar al ser humano. O sea, es muy difícil ser alguien humanista cuando estás viviendo guerra porque realmente el ser humano no se está vendiendo bien a sí mismo. Entonces es muy difícil pensar al humano de una manera positiva, pero el existencialismo no es pesimista. Justamente viene a intentar construir algo nuevo y que cada uno pueda construir algo nuevo a partir de toda la mierda que igual vienen haciendo los humanos. Entonces empiezan a reflexionar sobre la existencia humana, la libertad individual, la angustia que viene del lado de la libertad y de la indeterminación, el sentido de la vida de cada uno. Todo esto en el medio de un mundo marcado por violencia e incertidumbre. Continúo con unos pares de miramientos generales y después defino los 3 autores más básicos de la filosofía existencialista. Se ocupan de temas como la angustia existencial, angustia que viene del lado de la indeterminación del ser, de que nadie nos dice que somos, la responsabilidad individual, porque al final, sí o sí, si somos libres, la podemos cagar en cualquier momento, y la indeterminación de los sentidos del mundo. O sea, el mundo no tiene ningún tipo de sentido predeterminado. Si el hombre, tal y como el existencialismo lo concibe, es indefinible, o sea, no se puede definir, no tenemos una esencia, es porque en un principio justamente no somos nada. El ser no nos precede. Sí o sí lo vamos a construir. Solo después será algo, dice el existencialismo. No voy a decir quién porque no tengo ni idea. Lo anoté nomás. Solo después será algo. Y él mismo habrá hecho lo que será. O sea, el hombre mismo, lo que será, es después de que haga él algo con lo que hicieron de él, y recién ahí será algo. No existe la naturaleza humana, no hay esencia.
También es muy interesante justamente porque en época de guerra había, me imagino, mucha conversación acerca de si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Después estaban otros autores más antiguos que hablaban de que el hombre era bueno por naturaleza, otros decían que el hombre era malo por naturaleza, otros decían que era la sociedad la que corrompía al hombre. Entonces, ¿cómo definimos el ser humano después de una situación de guerras donde la gente se está matando y encima en la Segunda Guerra Mundial estaban sistemáticamente matando a un pueblo específico? ¿Cómo definimos al ser humano? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Bueno, el existencialismo resuelve de una manera que es angustiante, pero al mismo tiempo es muy liberadora. Porque entonces nadie es malo por naturaleza. Porque estemos en medio de la guerra no quiere decir que somos todos malos, solo que yo soy dentista y bueno, por eso mi maldad no se pudo realizar. Pero si hubiese estado en la milicia, esta maldad mía se hubiese realizado y sería una persona muy cruel. No, no hay nada, no hay tal cosa como una naturaleza humana, por lo tanto ya no habría que discutir si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. El ser humano es lo que es hasta en el momento en que empieza a hacer algo consigo mismo, en que empieza a tomar conciencia de su existencia y es sí o sí algo súper individual. Bueno, Kierkegaard es el autor más el conocido como padre del existencialismo. Era danés, o sea, de Dinamarca, era así del siglo XIX, no vivió muchos años, pero es el que arranca hablando de lo que es la libertad del ser y la indeterminación del ser. Entre sus temas de interés está la angustia. Como yo dije, creo, él era un existencialista del tipo cristiano, del tipo, en realidad era luterano, pero medio, no sé. Del existencialismo que al fin y al cabo cree que hay una deidad, ¿no es cierto? Entonces para él la angustia como, bueno, vamos a una base, definamos la angustia, es un afecto que se siente en el cuerpo. O sea, que está directamente relacionado con el cuerpo. En general, podríamos pensar que la angustia está cerca de un ataque de pánico o cualquier cosa que es muy corporal, tiene mucho que ver con el sistema respiratorio, el corazón. La angustia es un afecto sentido en el cuerpo que en general, esto va cambiando, depende del autor, pero en general tiene que ver con la nada. Se experimenta ante un vacío, en este caso la angustia existencial, es ante el vacío de la indeterminación del ser, el vacío de nuestra esencia. No tenemos esencia, nos angustiamos porque necesitamos respuestas, necesitamos un guión y no lo tenemos y nos angustiamos. Entonces, Kierkegaard, su pensamiento siempre es en relación a la libertad, el vértigo y la nada. O sea, la libertad, el vértigo podría ser también esta sensación angustiante de vacío, de estar justamente en el borde y ver que no hay nada que nos ataje, que no hay sentidos determinados. Él dice que la angustia es una categoría del espíritu y que esa angustia gravita siempre alrededor de la existencia del hombre. Específico, o sea, no general de la humanidad, sino la pregunta sobre por qué existo yo. ¿Qué carajo, de dónde vengo? ¿Qué significa que yo esté existiendo? ¿Cuál es mi determinación? ¿Cuál es mi esencia? Y la angustia se despierta por este vacío que también implica libertad, porque de nuevo no tenemos determinación. El individuo habla mucho de que es conciencia, es interioridad, es libertad. Dice que se interroga acerca del hombre porque intenta pensar qué tan esclavo es de la fe, qué tan esclavo es del pecado. Bueno, en realidad de hecho él dice que el pecado es esclavizador, que la angustia es por el miedo de mandarse una cagada, me parece a mí. Él como que va por ese lado, o sea, la libertad está muy relacionada con el pecado porque puedes hacer algo muy grave. Por ser libre, estás más en el abismo del pecado y eso es lo que genera angustia. Y lo que libera es la fe. Bueno, dice que la angustia es propiamente humana, o sea, los animales no se pueden angustiar porque no tienen conciencia de que son seres existentes. Bueno, relaciona la angustia con la libertad, o sea, dice que es la reflexión de la libertad en sí misma, ya que la experiencia del sujeto en el mundo no está totalmente determinada, y la angustia lo que señala es la relación entre pecado y libertad. La elección
que da la libertad. Y es justamente esta realidad de que evidentemente hay una elección que es lo que provoca angustia. Porque dice que es la categoría intermedia entre la posibilidad y la realidad. O sea, entre la posibilidad de que algo suceda y que efectivamente suceda, ahí está la angustia. Vos tenés miedo de mandarte la cagada. Yo lo interpreto así, ¿qué querés? No sé. A ver, después dice que la angustia es el vértigo de la libertad. ¿Qué más? Cerrando con Kierkegaard, lo que angustia, la relación entre la angustia, la libertad, la indeterminación, el pecado, lo que angustia para Kierkegaard es una nada. Lo que engendra angustia es una nada. O sea que la angustia es sin objeto. Esto es lo que después también habla Freud en psicoanálisis. La angustia es un afecto que, a diferencia del miedo o de la fobia que está en relación con un objeto de afuera, la angustia es frente a un objeto. Perdón, es sin objeto. Pero Lacan dice que sí es frente a un objeto, que sí tiene objeto la angustia, solo que es un objeto indecible. O sea que al final no es un objeto, es otra cosa. Pero le dice objeto. La angustia es frente a aquello que no puede entrar en nuestras categorías de lenguaje, de imagen, de vínculo, de libido, de todo lo que es nuestra realidad armada. Y la angustia tiene que ver con eso que no podemos decir. Por eso el que está angustiado en general no puede hablar. No hay palabras para nombrar lo que nos angustia. En todo caso, si ya estás hablando, ya estás hablando de otra cosa, porque es un afecto sin palabras. También otra cosa interesante de las filosofías de la existencia de entreguerras es que dicen que nosotros, como no tenemos ninguna esencia, plantean que estamos arrojados al mundo obligados a existir. Que es un hecho bruto, que es inexplicable, irracional e ininterpretable. Por eso también esto de que la existencia precede a la esencia. No hay una razón, no hay un guión, no hay una inteligencia detrás. Esta noción de existir sin más, sin nada previo, sin ninguna base racional o ideal o de la providencia o algo así como que Dios nos trajo o una cosa así, lo que viene a lograr es interrumpir y desestabilizar cualquier pretensión de filosofías o teorías o conceptualizaciones del ser humano anteriores que pretendían que el humano era absoluto, que el hombre tenía total control sobre sí mismo, que era racional, que había un avance de toda la humanidad, etc. Dice, no, nada que ver. Nada que ver. De hecho, también otra cosa que plantea muy interesante es que estamos solos, en el sentido de que no tenemos ningún marco teórico para circular en el mundo, sí o sí lo vamos a ir construyendo, o por lo menos nos tenemos que copiar de alguien, pero al no haber un humano absoluto o una naturaleza humana, nos quedamos como completamente abandonados e impotentes en este encuentro con que estamos existiendo y con que somos conscientes de que estamos existiendo y tenemos sí o sí que hacer algo. O sea, porque en última instancia cualquier hombre que existe, que no es esclavo, se da cuenta de que sí o sí puede hacer algo. Eso es súper angustiante. Me puse a llorar. No, mentiras. Me estoy... Perdonen. No tenemos entonces Dios, no tenemos un espíritu absoluto como decía Hegel. No tenemos la razón, no tenemos una esencia genérica a la que podamos acudir. Hay que construir sentido nosotros. Heidegger, por su parte, habla de que la angustia en relación a la nada es un estado de ánimo del ser que existe, que es consciente de sí. Es el estado de ánimo que revela la nada. La nada, a diferencia de la ansiedad y el miedo que están asociados al objeto, la angustia está relacionada con lo indeterminado, a la extrañeza de lo indeterminado, de la posibilidad de que ocurra cualquier catástrofe. La angustia es ante nada, y en la angustia uno se siente extraño. Es fuera de toda dialéctica, fuera de toda reflexión, fuera de todo diálogo, fuera de todo avance racional, fuera de cualquier interpretación. La angustia revela la nada
y el hombre existe en el medio de esa angustia que viene de la nada. Heidegger, a diferencia de la ciencia, rescata el valor de la nada y de la angustia porque dice que son como que colaboran para pensar la existencia del ser ahí. Como un espacio, como un lienzo en blanco sobre el que construir. También dice que el hombre está habitado por un desarreglo original. Podría ser por ahí como la castración de Lacan. O sea, esta cuestión de que formar parte de la naturaleza de la sociedad, el hombre existe como con un clavo que quedó medio sueltito. En lugar de hablar del pecado de Kierkegaard, se suelta de cualquier cosa que tenga que ver con Dios y postula que en vez de un pecado original, lo que hay es una discordancia original. Bueno, me queda muy poco tiempo, de todas maneras voy a comparar el existencialismo de Sartre con el de Camus en otro video. Pero básicamente Sartre retoma toda esta cuestión del hombre que es libre, lo planteé también mucho al principio del video. Retoma la problemática del vértigo ante esta libertad, entiende que el vértigo es angustia, porque se teme de la libertad misma, de la responsabilidad misma, de que uno puede hacer cualquier cosa. Es como pensar, estar frente a un precipicio y que el miedo no sea de caerse, sino de arrojarse. O sea, de que uno decida arrojarse, porque es libre y puede decidir cualquier cosa. Y entonces queda como conclusión que la angustia es relacionada a la responsabilidad respecto de la propia libertad, de mandarse cualquier cagada, de volver a caer en el pecado original, por ahí diría Kierkegaard, que era más religioso. Como el existencialismo de Sartre es existencialismo ateo, dice que la angustia es una experiencia del mundo sin Dios, es ausencia